Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choice hasta Escuinapa. También un saludo a los televidentes que nos ven en la parte sur del estado de Sonora y a los que nos ven en la parte sur del estado de Sinaloa, que colinda con Nayarit. Un saludo hasta Nayarit. Hoy nos acompaña aquí en el estudio el embajador Enrique Júbar Urrea y Tania Muñoz también en la conducción, pero vamos a platicar acerca del tema migratorio entre Estados Unidos y México. Voy a saludar al embajador Enrique Júbar. Enrique Júbar, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Héctor, Tania, buenas noches, gusto en saludarlos y de estar de nuevo en su programa. Gracias. Tania Muñoz, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor, un gusto de nueva cuenta saludarlos, embajador, qué gusto tenerlo de nueva cuenta también. Y vamos a hablar un poquito acerca del tema migratorio de México, entre México y Estados Unidos, pero antes, permítame hacerle esta importante recomendación. Revista Gente Sinaloa encontrará lo mejor del jet set sinaloense, asimismo artículos de interés sobre moda, belleza, cultura, entre otros. Puede buscarla también en su edición digital en el www.revistagentesinaloa.com. Bien, gracias, Tania. Bien, pues, como les decía, usted nos puede sintonizar también en el canal 10.1, somos televisión abierta, o también a través del sistema Megacable, canal 110 Megacable o 1110 HD Megacable. También nos puede ver desde cualquier parte del mundo, desde su teléfono celular. Si agarra internet, solamente póngale www.tvpacifico.mx o desde su computadora, televisión online, www.tvpacifico.mx, desde cualquier parte del mundo nos puede ver. Yo veo el programa en la televisión. Bien, sus comentarios a mi Twitter en @jHéctorMuñoz o a mi Facebook Héctor Muñoz. También Instagram, jHéctorMuñoz. Como les decía, nos acompaña el embajador Enrique Júbar Urrea. Él ya ha estado aquí con nosotros en otras ocasiones y Tania Muñoz en la conducción. Bien, pues nada más para dar una introducción al tema. Bien, pues hace algunos días ya van pues el presidente Donald Trump y el gobierno de México llegaron a un acuerdo, precisamente un acuerdo que tiene que ver con el tema migratorio, y se dieron de plazo 45 días, de los cuales ahorita ya vamos en el día 38, 37, no recuerdo exactamente, pero el tiempo está transcurriendo. Y pues, ¿cuál era la amenaza? De que el tema migratorio, el presidente nos amenazó con poner un arancel de un 5% a todas las importaciones mexicanas, hasta llegar a un 25% si no corregíamos el tema. Embajador, su opinión al respecto. Bueno, primero hay que señalar que esta crisis fue de manufactura propia. A ver. Es decir, en octubre pasado, el recientemente electo presidente hizo una invitación abierta a nuestros amigos, nuestros fraternales vecinos de Centroamérica que sufren crisis difíciles económicas y de seguridad. Y violación de derechos humanos. Exactamente. Y los invitó a que si querían pasar a través de México iban a ser respetados, iban a ser bienvenidos. Incluso ofreció empleos, apoyos de distinta índole. A consecuencia de esto, de este asunto, hay que reconocer que había cierta razón de la reclamación del presidente Trump, porque, para darnos unas cuantas cifras nada más, en octubre ya eran 60,000 los detenidos en la frontera de Estados Unidos y México, en febrero 75,000, en marzo y abril superaron los 100,000 y en mayo 144,000, es decir, explotó la cantidad de gente que llegó a la frontera. Y sobre norte. todo eran migrantes de Centroamérica, Honduras, Salvador, Principalmente. Nicaragua. Lamentablemente, para cuando llegó la cifra, 144,000, ya había cambiado un poco. Sí. Ya estaban llegando también de otras nacionalidades. Incluso de África, y de otro continente. Exacto, ¿no? Cubanos, africanos, etc. Exactamente. Ahora, bueno, a raíz de ello, Trump anuncia al mundo que México no está cumpliendo con su obligación de detener el flujo migratorio y además amenaza con aplicar los aranceles de los que hablabas. Los aranceles son impuestos a la importación. A ver, precisando, ¿qué es un arancel? Porque mucha gente dice, bueno, que es tiene facultades el presidente Donald Trump de poner arancel, no tiene facultades. Coméntanos qué es un arancel. En términos generales, el jefe de Estado tiene la facultad, apoyado por la legislación. La legislación y porque tiene un secretario de Comercio que le va a dar la asesoría
tiene la facultad de hacer esto. Es decir, un producto mexicano que va a Estados Unidos, mangos por decir algo, que cuesta en costo de producción y en costo de venta $10, le agregan un 5% a ese costo y eso es lo que le va a dar al consumidor el precio final. Es un impuesto, básicamente. Pero Trump no tiene esa facultad en los casos en los cuales hay tratados de libre comercio vigentes, que es el caso de nuestro TLC. Se ha estado negociando un nuevo tratado, pero el anterior todavía está vigente. Todavía está vigente el TLC que se aprobó con Salinas Bush, ¿verdad? Así es, todavía. Sí. Y ese limita la posibilidad de aplicar aranceles. Él habría tenido que recurrir a su Congreso para que le autorizara los aranceles. Pero incluso Nancy Pelosi y los republicanos le dijeron le habían que no. dicho que no. Entonces, ahí empieza pues la primera controversia. ¿Era real la amenaza o era simplemente un truco que funcionó electoral para él para mejorar su posición electoral? Tuvimos pues que enfrentarnos a este asunto. A la hora de la negociación ya no se habló de aranceles realmente ni de economía, se habló de migración. Y ese ha sido el tema toral de todo este asunto. Habría que explicar un poco los pormenores de él. Bien, vamos a ir un corte, Tania, le comento al auditorio, nos acompaña el embajador Enrique Húbar y Tania Muñoz en la conducción. Estamos platicando acerca del tema migratorio entre Estados Unidos y México. Yo soy Héctor Muñoz, síganme en Twitter en @jHéctorMuñoz. Regresamos, no se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Nos acompaña aquí en el estudio el embajador Enrique Húbar Urrea y Tania Muñoz en la conducción. Estamos platicando acerca del tema de la migración, el problema que se ha suscitado y que, bueno, estamos todavía bajo supervisión del gobierno de Estados Unidos de los 45 días que nos dio de plazo. Bien, Tania Muñoz, adelante. Pues continuando con el tema de los aranceles, se dio esta negociación entre México y Estados Unidos en días pasados y se dio la suspensión, porque no fue una cancelación, fue una suspensión de la imposición de los aranceles a nuestro país. Coméntenos, ¿qué fue lo que evitó esta imposición de aranceles de parte de Estados Unidos a México? Que concedimos lo que nos estaban pidiendo. Es decir, primero que nada, ampliar esfuerzos para evitar que venga tanta migración de Centroamérica. Segundo, que aquellos que logren llegar a la frontera y soliciten asilo en Estados Unidos regresen a México y permanezcan aquí mientras se hace el proceso, que puede ser muy largo. Incluso se habla hasta de 3 años. De 3 años. Y entonces hay que mantenerlos. Aquí tendríamos que tenerlos y mantenerlos. Y además no quedó claro si esto es solamente para los centroamericanos, sino otras nacionalidades que también están llegando. Pues como comentamos anteriormente, están llegando, incluso dicen que se llegan de África, vuelan a Brasil y luego de Brasil vienen a Centroamérica y ya se vienen para acá. O Ecuador, que es otra puerta de Exacto. entrada. Tampoco se sabe si esto se va a aplicar solo a partir del 3 de junio o desde antes, porque había gente que ya venía en camino a la frontera, van a llegar a la frontera. Incluso están llegando a la frontera. Están llegando todavía. No sabemos si eso va a suceder. Y por supuesto, lo que queda muy claro es que no se llegó al acuerdo de que Estados Unidos compartiera el costo de mantener a esta gente en nuestro territorio, lo cual es algo ya de por sí negativo. Sí. El efecto de los aranceles iba a ser negativo si el costo final de todo eso lo equipara, vamos a tener el mismo efecto. Y luego, no olvidemos, estamos mandando 6,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur. O sea, ¿cuánto cuesta eso también? ¿Cuánto cuesta eso? Dijo la Secretaría de Gobernación que no iban como patrulla fronteriza. Pero si van a ir a patrullar la frontera, ¿cómo se deben llamar? Bueno, pues a lo mejor... otro nombre que sea, pero es un eufemismo. Van a cuidar, exacto, es un eso eufemismo. van a cuidar. Ahora, yo también alego, yo sostengo que no estaba mal que se cuidara la frontera desde el principio. Desde el principio. Desde el principio. Porque por seguridad nacional se tiene que hacer. Y segundo, porque un migrante que requiere y merece todos los respetos a sus derechos y el libre tránsito internacionales, lo es cuando ya está en territorio mexicano, no antes de entrar. En el momento en que ya pasó la frontera y entró a México, tiene todas las garantías y debe respetársele, pero no antes de que entre. Y segundo, ¿cómo sabemos que son centroamericanos? No traen documentos, no traen ninguna identidad que les permita ubicar si son o no personas
responsables para sí mismas. Y luego van a darles trabajo, dicen, les van a ofrecer empleos para que se becas, alimentos, y además vienen con niños. ¿Cuántos niños vienen y cuántas señoras vienen cuidando a los niños? Y esas no van a poder trabajar. Se tendrá que buscar otra solución. Y ahora ya se está hablando de que en las terminales de autobuses se está creando ese sistema de revisión migratoria como en los aeropuertos. Eso no era lo que habíamos dicho. Habíamos dicho que en la frontera se iba a ser más estricto. De ahí los 6,000 de la Guardia Nacional, no en el resto del territorio. O sea, quiere decir que si uno agarra un camión en Guadalajara, también te revisan como... Están empezando a hacerlo, así es. Entonces, bueno, y si la persona resulta que no tiene documentos para estar en el país, ¿qué va a pasar? Si es centroamericano, ¿le van a dar un permiso? ¿O lo van a deportar? Y si no es centroamericano, ¿lo van a deportar? ¿A dónde? ¿Y a dónde lo van a deportar? Y si son cubanos, ¿los van a mandar a Guatemala? Todavía son más las preguntas que tenemos que las respuestas que nos han dado. Y luego falta, ¿qué va a pasar después de los 45 días? Sí. Es decir, ya hemos hablado de lo que está sucediendo ahora. Incluso pues las fricciones que ha habido en el gabinete, renunció el encargado de migración. Ha habido pues repercusiones en todo esto. Y bueno, cierta afectación a la soberanía que hay que reconocer que está sucediendo. Es cierto, dicen algunos, es que no podían los negociadores tomar una decisión, había una decisión. A ver, ¿cuál? Es decir, si había varias decisiones y se escogió una, eso es aceptable. Pero cuando no había más que una sola posible decisión, porque la instrucción que llevaban era negocien para que no entren en vigor los aranceles, pase lo que pase. Bueno. ¿Quiénes fueron a negociar a Washington? Nadie de la Secretaría de Gobernación, nadie de la Oficina de Migración, fueron los de Economía. ¿Y qué trataron? Migración. Pues fue Marcelo Ebrard, incluso se habló de que Jesús Seade y todos ellos permanecieron en un cuarto al margen para no contaminar el tema que Donald Trump quería, que era el tema migratorio. Así es, efectivamente. Y con ese, bueno, Donald Trump inicia prácticamente su campaña política, ya tiene tiempo, trae varios frentes abiertos, trae el tema de la guerra comercial con China, trae el tema en Irán, y tema en Venezuela, en fin, con Corea, bueno, con Corea ya están arreglándose de alguna manera. Poco a poco, sí. Poco a poco, fin, ¿no? Tendremos que llegar pues a el plazo. Son 90 días en total, es cierto, pero la primera etapa, que es de 45 días, va a ser evaluada por ellos, a juicio de ellos, y una vez que suceda esto, si no aprobamos, ¿qué va a pasar? Bueno, pues lo que dice ahí es que se va a establecer el tercer país seguro, el régimen de tercer país seguro. ¿Y qué es un tercer país seguro? Bueno, primero, ahí de lo que se trata es de que las personas que crucen la frontera para buscar asilo lo busquen en México primero. Aquí solicitarían asilo. Concedido ese asilo, tienen derecho a permanecer en el país, ya no solamente en la frontera, en todo el territorio, moverse libremente por todo el territorio. Ya no es tan obligado que estén nada más allá, pero además, cuánto tiempo y con qué costo, todo eso todavía está un poco en enigma. Bien, vamos a ir a un corte. Le recuerdo al auditorio, nos acompaña aquí en el estudio el embajador Enrique Júbar Urrea. Estamos platicando, y Tania Muñoz en la conducción, estamos platicando acerca del tema migratorio entre Estados Unidos y México. Yo soy Héctor Muñoz, síganme en Facebook en Héctor Muñoz. No se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Nos acompaña aquí en el estudio el embajador Enrique Júbar Urrea y Tania Muñoz en la conducción. Estamos platicando acerca del tema de la migración entre México y Estados Unidos. Bien, Tania Muñoz, adelante. Sí, embajador, pues me gustaría preguntarle, todos nos hacemos esa misma pregunta. De las negociaciones, entonces, ¿quién fue el gran perdedor o el ganador? Bueno, México ganó en el sentido de que no se aplicaron los aranceles. En todo lo demás, a mi juicio, perdimos. En todo lo demás. No hay beneficio para nosotros en toda esta modificación de la cuestión migratoria. Ahora, ¿cuánto va a costar mantener a todas esas 140,000 personas, más los que lleguen, los que vienen en tránsito, los que vienen, la movilización de la Guardia Nacional? Y todavía faltan 45 días. Donald Trump va a ser candidato en diciembre por su partido. Y la elección es hasta el año próximo, hasta noviembre, entonces va a estar, pues vamos a tener muy duro, año muy complicado. En realidad lo único que se ganó fue tiempo.
Esto sí se ganó, tiempo. Sí, los 45 días que ya están transcurriendo. Sí, y va a llegar a 90 si aceptamos ser tercer país seguro, que no va a haber salida más que aceptarlo. Ahora, un tema, precisando, país seguro es un país donde si entra un africano a México, ¿se tiene que quedar o tiene que solicitar Solicita asilo en México. En México. Para México. Para México. Y luego, ya una vez que se haya otorgado, si se otorga el estatus de asilado, entonces ya puede solicitar en Estados Unidos, pero permanece aquí. No en la frontera, no en un centro de detención, libre para moverse por todo el país, para buscar empleo, para lo que sea. Y le van a dar documentación, por seguramente. Supuesto, se tiene que documentar legalmente como asilado. Como asilado. Así como fueron los chilenos aquellos que vinieron por cientos, sí. y hay que acomodarlos en la fuerza de trabajo. Decía yo que ganamos tiempo porque venía una negociación paralela que es la del Tratado de Libre Comercio. A ver. Era muy importante que tuviéramos el tiempo suficiente para mover eso. En el sistema nuestro ya está en el Senado. Oye, en este momento, mañana está en el Senado de la República, precisamente iniciándose la discusión, ya se aprobó en comisiones. En comisiones ya está. Ok, muy bien. Supongamos que se aprueba aquí en México. En Estados Unidos, ¿la contraparte cuál es? Ahora, el calendario de Estados Unidos implica, primero, en abril fue el reporte de la Comisión Internacional de Comercio, que dejó en libertad a Trump para presentar la solicitud de aprobación, pero está sujeta a que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, dé el aval para iniciar el proceso legislativo. Primera cuestión. Ya nos mandó sabemos. un tema, el tema laboral, y lo sacamos rápido. Ya lo sacamos, eso ya parece que pasó. Luego, el Comité de Finanzas del Senado debe presentar la iniciativa en 15 días, esos son los plazos. Los senadores realizarían la votación pasados otros 15 días. Es decir, en el mejor de los casos, tendría para resolución el Senado, en el mejor de los casos, a finales de agosto, principios de septiembre. Bien, pues ese es el recorrido. Pues ojalá que nos vaya bien y que se acabe pronto esta campaña electoral, porque se nos va a complicar. Por suerte. Y nos va a costar mucho, y más como como está contrayéndose el PIB mundial, pues nos tiene que pegar a México. Ojalá que se arregle pronto. Enrique Húbar, me comentabas también antes que llegáramos que ibas a presentar un libro. Así es. Coméntale al auditorio aquí, dinos de qué se trata. Es ya mi Opus 8, el octavo de mis libros. Opus 8. Se llama Diplomata, que en portugués significa diplomático, y narra las vivencias y trabajo y desempeño del diplomático sinaloense. O sea, tuyas. Yo era cónsul general de México en Sao Paulo, estuve 3 años allá, y cuento en distintos factores, en distintos enfoques, la historia de Brasil, que no es muy cruenta la historia, se cuenta relativamente rápido, pero es muy interesante también. La geografía, que es fascinante por el tamaño del país. Las vivencias de estar ahí adaptándose a la sociedad, las dificultades del idioma, que parece muy fácil el portugués y tiene la gran desventaja de que son palabras iguales que no significan lo mismo y a veces significan lo contrario y crean cuestiones chuscas. Y un homenaje que le hago aquí, era mi embajador en aquel tiempo en Brasilia, que lamentablemente falleció estando yo allá. Y ¿Quién era? Don Antonio González de León, uno de los mejores embajadores que he conocido en mi vida. Y ahí cuento cómo fue la relación con él. Y luego fui cónsul general, casualmente, de Nicaragua. Vean el libro para que vean cómo fue eso. ¿Con quién te tocó? ¿Con Ortega? Estaba... Pues Ortega tiene toda la vida ahí. Estaba la señora Chamorro. Chamorro. La señora Chamorro estaba como presidente. Pero no fue por eso. Ahí les platicaré cómo uno de los ministros de Nicaragua es nativo del Rosario, Sinaloa, y así empezó el proceso. Muy bien. Ahora, Enrique Húbar, ¿dónde va a ser la presentación? Esto va a ser ¿Y quiénes van a estar? En el Archivo Histórico de Sinaloa, en Culiacán. En Culiacán, que es ¿Qué en día? Rosales, el día jueves 20 a las 19 horas. Presentan y comentan el embajador Carlos González Magallón, rosarense distinguido y sinaloense ejemplar, y Gilberto López Alanís, historiador que dirige el Archivo Histórico. Bien, pues entonces, resumiendo, este próximo jueves, el jueves 20, a las 8 de la noche. A las 7, a las 19 horas. A las 7 aquí en Culiacán, Sinaloa, en la capital, presenta Enrique Húbar Urrea su libro titulado, ¿cómo? Diplomata. Diplomata. Bien, pues están invitados, entrada libre, quien desea ir, pues cuando menos se va a escuchar anécdotas interesantes. Bien, pues Enrique Húbar, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros
el tiempo se va aquí en la televisión y pues nos vamos. Tania, vámonos. Nos vamos, pues muchísimas gracias por esta entrevista, embajador, doctor. Y a ustedes los invito a que nos sigan de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana a través de la frecuencia de W Radio 97.7, las noticias con el doctor Héctor Muñoz. Que tengan una excelente noche. También estamos en la radio, En redes sociales. Y en redes sociales, en Facebook nos puede ver desde cualquier parte del mundo, en Héctor Muñoz o en doctor Héctor Muñoz. Todos los días de 7 a 8 de la mañana nos puede ver programa noticioso de radio. Y en Twitter también en @JHéctorMuñoz. Embajador, algunas palabras. Simplemente gracias por la oportunidad, son temas difíciles, pero con mucho gusto yo los seguiré comentando y tratando de aportar información válida. Bien, pues este tema no concluye aquí, el tema de la migración a Estados Unidos, y como lo decíamos, Donald Trump está en campaña, ya lo inició y vamos a seguir dándole el seguimiento. Nos vamos, yo soy Héctor Muñoz, nos vemos en la próxima edición con otro tema de gran interés. Hasta pronto.